Bien, cordial saludo. Espero que cada uno se encuentre muy bien. Eh, Me permito continuar con el desarrollo de nuestro plan de clases y lo que voy a hacer es compartir la pantalla para conectar justamente donde habíamos dejado y optimizar el tiempo. En la clase anterior conversamos acerca de los elementos dogmáticos de la Constitución. O sea, una parte importante de la Constitución compuesta por valores, principios y derechos. Y justo lo que sigue ahora es enfocarnos en dos maneras de poner en práctica esa dogmática de la Constitución. ¿Enfocados en qué? Puntualmente en un elemento que son los derechos. Claro que hablar de los derechos implica cierta correlación con los principios y también con los valores, pero enfocados en los derechos en fin de cuentas. Muy bien, lo que pasa es que vamos a repartir la temática en dos partes. Para hoy nos vamos a enfocar en mecanismos de protección de derechos constitucionales y para la clase siguiente, Dios mediante, hablaremos de mecanismos de participación ciudadana. Creo que la importancia y también el volumen temático lo amerita. Eso significa entonces que lo que haremos es reestructurar un poco el plan, pero sin perder los grandes objetivos. O sea que lo referente a la estructura del Estado lo vamos a juntar básicamente las ramas del poder público también con los órganos de control y eso nos permite también tener una visión panorámica del Estado y le damos fuerza también a esto que necesitamos. Em, Siendo así, sin más preámbulos, yo quiero que noten 7 mecanismos de protección de derechos. En la primera diapositiva 4 y pues, los otros 3 en la siguiente diapositiva. Y la estructura que noten, que se nos va a facilitar también la asociación, la relación por colores, está diseñada para una comparación. Por ejemplo, yo quisiera que desde ahora y al final de la explicación se den la oportunidad de hacer análisis, ¿cierto? Para eso uno pone los elementos en una tabla, pues para poderlos comparar y hacer inferencias. Una inferencia inicial, y es que tanto el derecho de petición como el habeas corpus, el habeas data y la acción de tutela están asociados con los derechos fundamentales, es decir, derechos con un plus de protección. Una manera de recordarlo es así. Muy bien, una manera de recordarlo es la siguiente. El derecho de petición es un derecho fundamental. Lo mismo que el habeas corpus, en cuanto a la libertad, el habeas data, en cuanto a la protección de datos personales, y la acción de tutela sería la acción residual de protección de los derechos fundamentales. Algunos también la llaman general, pero verán por qué eso de residual en el desarrollo de la explicación. Ahora bien, también quiero que noten el criterio que tenemos de la normativa, y es que cada uno de estos medios de protección de derechos tienen una consagración directa o específica en la Constitución política, solo que ese tratamiento suele ser general y a partir de esas normas tipo principios, se puede decir, luego se desarrollan los derechos ya en leyes o normas equivalentes a leyes. Aquí también hay una ley, aquí también hay una ley, pero aquí lo que hay es un decreto ley, lo que equivale a una ley, solo que lo hace el gobierno, pero como si fuera el Congreso de la República. Muy bien. Así que ya tenemos el primer criterio, el criterio normativo. Ahora vamos a comparar los otros 5 criterios. Muy bien. El criterio del concepto, nótenlo, en este color amarillo nos facilita lo siguiente, y es que podamos asociar el derecho de petición justamente con solicitudes
bien de interés general o bien de interés particular. Pero solicitudes en fin de cuenta están dirigidas a esclarecer una duda, o sea, una consulta, a recibir una información determinada, por ejemplo, unos documentos que se requieran, o incluso hacer efectivo un derecho que alguien cree tener, y así por el estilo. Ahora, si comparamos entonces el derecho de petición, por ejemplo, con el habeas corpus, veremos que también hay una solicitud, pero esta solicitud está enfocada en la libertad. Básicamente se solicita cuando alguien es capturado contrario al ordenamiento jurídico o permanece privado de la libertad, bien por fuera de lo que el ordenamiento jurídico establece, cuando, por ejemplo, ya ha cumplido su tiempo de reclusión y por alguna razón, muy bien, el organismo competente se niega o la autoridad competente se niega a concederle la libertad. En cambio, el habeas data está relacionado también con el derecho a solicitar, muy bien, pero en este caso, informaciones. Informaciones, y aquí viene el elemento distintivo, que se hayan recogido en bases de datos o en archivos. Por eso es muy importante luego lo que veremos de ese tipo de sujeto, digámoslo así, ante el que se reclama, que tiene que ser un encargado del tratamiento de datos. Bien, o sea que el comparativo nos facilita no simplemente tener una información aquí, sino poder relacionarla de alguna manera y sistematizarla, que es lo que queremos, digamos, añadir. Y así también se puede notar aquí en esta comparación que estamos haciendo, que por su parte la acción de tutela, muy bien, está enfocado ¿a qué? Pues a la protección de derechos fundamentales, eso sí, sin una cualificación específica. O sea, no se refiere propiamente al derecho fundamental de información, no se refiere solamente a la libertad, no se refiere solamente a las peticiones en interés particular o general. En ese sentido es que se presenta la acción de tutela como residual. Claro, porque si alguien lo que está solicitando es la libertad inmediata, pues entonces el mecanismo expedito consagrado en la Constitución sería en este caso el habeas corpus. Muy bien. Pero luego pasemos al criterio siguiente, el criterio de la titularidad y de la competencia, que realmente son dos caras, dos miradas que son necesarias. Titularidad es quién puede solicitar el derecho y competencia es ante quién se solicita el derecho. Noten la relación que hacemos ahí en colores. Si se dan cuenta, estos cuatro mecanismos tienen en común que los puede solicitar cualquier persona. Muy bien, cualquier persona lo puede solicitar. ¿Lo pueden notar? Sí, creo que con mucha facilidad lo pueden notar. Pero digamos que hay algunas particularidades. Por ejemplo, el habeas data, noten esto tan interesante, el habeas data además de que cualquier persona, o sea, el titular de los datos personales, también tiene derecho a solicitar esa información sus causavientes o herederos. Muy bien, noten que ahí hay una particularidad. Bien, cuando hablamos de cualquier persona, estamos hablando de, eh, bien, una persona individual o de una persona organizacional o jurídica, como la llama el Código Civil. Cuando hablamos de cualquier persona, estamos hablando de una persona privada, de carácter privado o de carácter público. Cuando hablamos de cualquier persona, estamos hablando de una persona individual o organizacional, bien con nacionalidad colombiana o incluso con otra nacionalidad, pero que tenga, por ejemplo, residencia permanente o incluso transitoria en Colombia. Entonces, noten la apertura. Por eso de toda persona, muy bien, no es gratuito. Estamos hablando también de mayores
y de menores de edad, por supuesto. Por supuesto, normalmente el menor de edad asistido por un mayor, normalmente la persona jurídica o organizacional representado por un individuo, etcétera, etcétera. Pero que tienen el derecho, lo tienen. Luego quiero que se compare el siguiente criterio, que es el tiempo que se tiene para resolver la solicitud. Y noten lo interesante, para el derecho de petición se tienen normalmente 15 días. Lo que pasa es que si se trata de la solicitud de documentos o de información, eh, se baja el término a 10. En cambio, cuando se trata de consultas relacionadas con la actividad de una entidad, de una autoridad, entonces se extiende a 30. Pero lo común y corriente es que sean 15 días. En cambio, en el habeas corpus, noten lo imperioso del tiempo, 36 horas, nótese bien, y esto nos va a ayudar también para evidenciar el carácter preferencial que tiene el habeas corpus, como lo veremos en la diapositiva siguiente. El habeas data 10 días, pero esos 10 días se pueden extender a 15 siempre y cuando se avise antes de que se cumpla el tiempo de los 10 días, pues que no se puede satisfacer la solicitud en los 10 días. Y la acción de tutela máximo, óigase bien, 10 días. Ahora bien, las formas de presentación, quiero que lo noten, normalmente son dos. Pues la presentación se puede hacer por escrito, que es lo común y corriente, pero en algunas circunstancias también se puede hacer de manera verbal. Eso sí, siempre con constancia, como lo pongo aquí, y realmente funciona también para los otros tres mecanismos en este caso para que abarquemos la diapositiva completa. Pero hay alguna particularidad. Por ejemplo, en el habeas data dice puntualmente la ley 1581 del 2012 que el medio es el que habilite, muy bien, el encargado del tratamiento, ¿ok? La entidad que maneja los datos. Pero básicamente, pues el medio que habilita esa entidad o es escrito o es verbal. Si es escrito, puede ser normalmente físico o digital. O sea, aquí a la larga, pues esas son las formas básicas que tenemos para presentar una solicitud de protección de derecho fundamental. Finalmente, quiero que lo noten en el comparativo, y es que los requisitos de presentación son requisitos mínimos, por cierto, eh, que si no estuvieran, sería complejo, pues que la solicitud tuviera al menos la posibilidad de, perdón, tuviera la posibilidad de éxito. Como por ejemplo, nótenlo en el primero, en el derecho de petición. Bueno, que se indique quién es el destinatario. Pues claro, porque si no, ¿a quién se le va a contestar? Muy bien, perdón, ¿a quién se le va a dirigir la petición? ¿A quién va dirigida? ¿A qué autoridad estatal o particular? Pero también lo que decía hace un momento es que se indique el solicitante, que ponga su firma para que también, digamos, haya claridad. Pero por supuesto, hay que decir la petición, porque si no, entonces, ¿cómo sería un derecho de petición? Además, dar las razones que la persona crea que le asistan y presentar las evidencias que tenga disponible, que tenga disponible. Muy bien, o sea que hay ocasiones donde no se tienen evidencias y pues si no se tienen, ¿cómo se van a agregar o anexar? Bueno, entonces básicamente se presentarían pues las razones y se dice que no se tiene una evidencia, pero se cree que se tiene el derecho a la información que se reclama. O sea que estos requisitos hay que usarlos o hay que considerarlos, digámoslo así, con criterios de razonabilidad, de pertinencia, de necesidad, atendiendo la circunstancia, digámoslo así, de cada individuo y ahí realmente las autoridades que resuelven aquí, eh, privadas o particulares, deben tener también un nivel considerable de flexibilidad en consideración a las circunstancias que puedan presentarse. Pero lo que digo es que se necesitan elementos básicos. Pensemos en el habeas corpus, por ejemplo. Hay que indicar el nombre y el cargo de la persona que ha ordenado la privación. Eso es muy importante para que se pueda hacer efectivo el derecho, pero también, por ejemplo, para comenzar procesos disciplinarios si son procedentes. En el habeas data, muy bien, es muy importante en el habeas data, por ejemplo,
indicar de manera completa, ¿ok? La dirección, ¿cierto? Del solicitante, pues para que se le pueda, digámoslo así, a llegar la solicitud de las respuestas a la solicitud, como para resaltar algunos de los que están aquí. En la acción de tutela, nótese lo siguiente: ¿cómo no mencionar los hechos o las circunstancias que rodean, eh, digamos, la vulneración o la amenaza a un derecho fundamental? Es como lo mínimo, hay que contarle la historia al juez, pero también hay que decir cuál es el derecho que se considera afectado. Así no se cite el artículo puntual de la Constitución porque tal vez la persona no lo conozca, pero sí de alguna manera en sus palabras, en su nivel de comprensión, debe decir cuál es el derecho que considera afectado, y el juez tiene que hacer una interpretación, digamos, extensiva, amplia, voy a decirlo así, con mucha consideración del individuo y de la situación puntual que está atravesando, y tratar de interpretarle eh, todo lo que pueda, pero al menos sí hay que indicar el derecho que se está afectando o con algún nombre o un aproximado. Si se dan cuenta, muy bien, ya este mundo, digámoslo aquí, de palabras comienzan a cobrar sentido, pues porque creo yo que la comparación nos ayuda a ir encontrando como, ¿cierto?, líneas, caminos. Ahora bien, quisiera que me acompañen a la siguiente diapositiva. Por supuesto, pueden tomarle, si lo desean, una foto, digámoslo así, a un pantallazo. Este es un esquema que yo he elaborado. Sé que lo que pido es que lo usen también con razonabilidad, pero digamos, está diseñado para ustedes, mis estudiantes. Ahora bien, en la siguiente diapositiva, ahora quiero que comparemos tres mecanismos de protección de derechos: la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción pública de inconstitucionalidad. Y lo primero que ustedes notan es que ya no hablamos de derechos fundamentales, no necesariamente, y eso nos va a ayudar. Mantenemos el criterio normativo. Noten que también son mecanismos consagrados directamente en la Constitución y que tienen desarrollo bien en una ley o en un decreto ley, que ya sabemos que equivale a la ley. En cuanto al concepto, aquí viene una diferencia considerable. La acción popular es un mecanismo dirigido a la protección de derechos e intereses colectivos, como el medio ambiente, como los bienes públicos o de titularidad estatal, como la salubridad, entre otros. Bien que esos derechos o bienes estén eh, siendo vulnerados, muy bien, en efecto vulnerados, o incluso haya una amenaza de vulneración, o sea, un carácter preventivo. Y esto es muy interesante. Carácter reactivo, pero también un carácter preventivo. Pero en fin de cuentas, derechos e intereses colectivos. En la acción de cumplimiento, y esto es también considerable que lo podamos distinguir, se refiere propiamente a al derecho que se tiene de solicitar el cumplimiento, como su nombre lo indica, por eso se llama así. Óigase bien, de un elemento normativo. ¿Ok? En el derecho lo llamamos una fuente del derecho, o sea, ¿dónde encontramos el derecho? Básicamente, una ley, o sea, el producto del órgano legislativo, producto básico del órgano legislativo, una ley, pero también pudiese ser una norma con fuerza de ley como un decreto ley, ¿cierto? Que proviniendo del gobierno equivale, tiene la misma fuerza de una ley. Pero además de eso, también un acto administrativo. Muy bien, como los actos que profiere la administración. Me refiero, por ejemplo, en este caso, a la rama ejecutiva o a la rama administrativa, que jurídicamente lo común y corriente es que manifieste su voluntad unilateral mediante actos que se conocen como actos de la administración, que están encaminados a producir efectos jurídicos, bien creando, modificando o extinguiendo relaciones o situaciones jurídicas. Muy bien, muy bien. Ahora, un elemento también que vale la pena resaltar aquí en la acción de cumplimiento, ¿ok? Es que a quien se va a demandar es a una autoridad administrativa normalmente, o
También puede ser un particular, pero en ejercicio de una función pública. Pensemos en un notario, por ejemplo, que realiza una función pública aunque es un particular. Entonces, nótese que aquí lo fundamental es pensar en una norma, pero luego en el encargado, muy bien, de ejecutar, de cumplir esa norma. Normalmente nosotros decimos que la rama administrativa ejecutiva está muy bien instituida para eso, para cumplir o ejecutar ¿qué? Bueno, las normas. Bueno, aquí lo vemos reflejado en la acción de cumplimiento. Ok. Ahora bien. La acción pública de inconstitucionalidad está diseñada ¿para qué? Muy bien, para la protección, básicamente la salvaguarda de la misma Constitución. ¿Quién puede amenazar la Constitución normativamente? Bueno, normalmente leyes o proyectos normativos, o sea, que van encaminados a convertirse en leyes. Ojo con lo que yo voy a decir. Pero también otras normas que equivalen a la ley, como el ejemplo que ya tenemos de los decretos, ley, y hay otra categoría que se llama decretos legislativos que se dan en el marco de los estados de excepción, como la emergencia económica, social y ecológica. Bien. Y fundamentalmente aquí es bueno recordar el artículo cuarto de nuestra Constitución Política que establece que la Constitución es norma de normas y que en cualquier caso de incompatibilidad entre cualquier otra norma y la Constitución, bueno, prevalece la Constitución. Lo conocemos como el principio de supremacía constitucional. Y ese es el principio que soporta realmente esta acción, la acción pública de inconstitucionalidad. Es básicamente para que se pueda cotejar, se pueda comparar eh, básicamente una norma inferior a la Constitución versus la Constitución. Y si no está conforme a la Constitución, por eso se llama inconstitucionalidad, pues entonces sería lo normal, eliminarla del ordenamiento jurídico o hacerle una modificación para salvarla, para mantenerla en el ordenamiento jurídico, pero cambiándole el sentido. Se llaman sentencias modulativas. Y eso también, digámoslo así, es una solución muchas veces razonable. Notan entonces el enfoque que cada una tiene, ¿ok? La popular, intereses y derechos colectivos, la de cumplimiento, leyes o normas con fuerza de ley, básicamente decretos legislativos y decretos ley, y actos administrativos. Y la acción pública de inconstitucionalidad, cualquier norma inferior a la Constitución, cualquier norma, no, perdón, leyes o normas con fuerza de ley que se dirijan o que tengan la potencia, permítame que yo lo diga así, o efectivamente estén contrariando la Constitución. Bueno, esa decisión le toca hacerlo, ya lo veremos, a la Corte Constitucional, pero a solicitud, óigase bien, de cualquier ciudadano, ya no cualquier persona, y ahí hay una diferencia considerable. ¿Se acuerdan que hablábamos en alguna de las clases de la ciudadanía como una condición especial? Muy bien, básicamente para tener la plenitud, ya no solamente de los derechos civiles, sino de los derechos políticos. Aquí hay un derecho político claramente, el derecho que se tiene, también el deber, muy bien, de coadyuvar en la protección de la integridad de la constitución política. Por eso todo que ciudadano, muy bien, ciudadano. Bien. Ahora bien, si nos devolvemos un poco, nos damos cuenta que la acción de cumplimiento y la acción popular tienen en común que es toda persona, pero también organizaciones sociales, incluso organizaciones sin ánimo de lucro pueden participar también en ese proceso, incluso también funcionarios estatales, instituciones estatales también pudiesen participar de la solicitud, me refiero, o sea, como titulares de la acción de cumplimiento. Bien, perfecto. Ahora pasemos al criterio siguiente, el criterio del tiempo de la resolución. Y si se dan cuenta, en estos tres mecanismos no resalto el elemento tiempo, sino que utilizo una expresión que ya se dieron cuenta que es la expresión preferencial. ¿Por qué no resalto el mecanismo tiempo? Porque
realmente quiero que conecten lo siguiente. Estos tres mecanismos, que los llamamos acciones, están dirigidos, ojo, óigase bien, muy bien, a la jurisdicción, a la rama judicial, bien a lo que conocemos como el contencioso administrativo. Se ocupa básicamente de temas que tengan que ver con la administración, la rama ejecutiva o administrativa, muy bien, para la acción popular, nótenlo aquí, y también para la acción de cumplimiento. En cambio, la acción pública de inconstitucionalidad se dirige ante la Corte Constitucional, se conoce como la jurisdicción constitucional. Bien, necesito que me recuerden esa idea. Eso también significa que son procesos un poco más complejos en su desarrollo y ya no es tan automático realmente, porque traten ustedes, mis estudiantes, de considerar, por ejemplo, el cumplimiento ¿de qué? De una ley. O sea, hay que mirarlo, hay que mirar las razones del incumplimiento, incluso, pues, en los requisitos, a la persona, digamos, se le va a exigir que tenga que evidenciar que él primero le solicitó a la autoridad el cumplimiento de la norma, se llama el requisito de la renuencia, y que la autoridad no, digámoslo así, no cumplió la norma o no dio, digamos, una razón fundamental. Aquí también se puede conectar la acción de cumplimiento incluso con un derecho de petición, etcétera, etcétera. Y se vuelve, lo que quiero decir, es un proceso complejo. Luego, entonces, cuando el juez administrativo lo va a conocer, pues también se supone que necesita un tiempo considerable, así que por eso aquí no he resaltado los tiempos. Algo similar sucede con la acción popular, y algo similar sucede con la acción de tutela, que en la práctica tiende, digamos, a extenderse considerablemente para que salga, digamos, esa decisión, bien de los jueces o tribunales administrativos o bien de la Corte Constitucional. Pero lo que sí quise resaltar fue, número uno, ponerles aquí los artículos, muy bien, de las leyes, básicamente la ley que utilizamos aquí, en este caso, de la popular, la 472, y así sucesivamente. Y aquí les puse los artículos en la acción popular y también en la acción pública de inconstitucionalidad. Y bueno, en la de cumplimiento lo podemos mirar con relativa facilidad en la 393 del 97. Pero lo que decía que resalté fue el carácter preferencial. Noten el carácter preferencial, por ejemplo, de la acción popular. O sea, cuando un juez que normalmente tiene un mundo de acciones, de situaciones o casos jurídicos por resolver, le llega una acción popular, debe darle preferencia, a excepción, ¿ok? ¿De qué? De si tiene un habeas corpus, y aquí me van a recordar mucho, me voy a volver un poco el tiempo del habeas corpus, ¿ok? 36 horas, o volví a la diapositiva, o si tiene una tutela, digámoslo así, en fila, primero iría a la tutela que la acción popular, o si tiene una acción de cumplimiento, primero iría a la acción de cumplimiento. Pero noten la relación tan interesante que quiero que puedan recordar aquí. Cuando nos bajamos a una acción de cumplimiento, habría que darle preferencia, pero excepto que se tenga una solicitud de habeas corpus, y ustedes dirán, ah, claro, esas 36 horas son muy bien, muy perentorias. Entonces noten que hay que darle preferencia, muy bien, sobre la acción de cumplimiento. Ojo pues, pero luego bajamos a la acción de tutela, que también es un mecanismo preferencial. Ustedes lo recuerdan, me fui mucho. Básicamente, ¿por qué? Porque máximo son 10 días. Y verán entonces que en la acción de tutela, siendo preferencial, por encima, en cuanto al tiempo, estamos hablando aquí, en cuanto al tiempo, por encima de la acción de tutela, en cuanto al tiempo, está otra vez el habeas corpus. ¿Sí ven? Otra vez el habeas corpus. Aquí me faltó resaltar que también en la acción de cumplimiento, por encima de la acción de cumplimiento está la tutela. Y ustedes lo pueden recordar así. Ah, claro, por eso el profesor le daba fuerza a la idea de que en la acción de cumplimiento realmente se lleva mucho más tiempo para resolverla. Ok, perfecto, perfecto. Y ya lo que nos falta es un par de cosas relativamente sencillas para ir finalizando este proceso y que ustedes, mis estudiantes, se animen a mirarlo en conjunto y hacer, digámoslo así, permitirse hacer algunas inferencias.
¿Qué nos falta? Bueno, la presentación también son las presentaciones, digámoslo así, o aquí, mejor dicho, quiero que recuerden las dos formas de presentación básica. Se puede presentar por escrito o de manera verbal, pero aquí hay una diferencia considerable. Normalmente, para este tipo de procesos judiciales que suelen ser más extensos, más complejos, por un lado, es muy importante que, porque por regla, digámoslo así, general, me refiero a la acción de cumplimiento, me estoy ubicando aquí en el centro y luego voy para los extremos, que por regla general, muy bien, la solicitud de cumplimiento se haga por escrito, por lo que yo decía, por lo complejo, por lo demorado que en la práctica termina siendo un proceso de estos, etcétera, etcétera. Pero excepcionalmente también se podría solicitar de manera verbal. En cambio, la acción popular debe ser por escrito, eso muestra su grado de complejidad, y la acción pública en constitucionalidad también debe ser por escrito. Sí, el escrito puede ser físico, puede ser digital, pero escrito en fin de cuentas. Incluso en la acción pública se aclara que debe ser con duplicado. Muy bien. O sea, con una copia, digamos, adicional. Bien. Y lo último es, noten los requisitos, y aquí en los requisitos quiero resaltar también elementos muy afines a cada uno de los mecanismos. En la acción popular, por ejemplo, la pretensión es muy importante. ¿Qué es lo que usted va a pedir? Claro, tiene que identificar, por supuesto, las circunstancias que rodean eh, esa solicitud, esa situación puntual, pero también, por supuesto, el derecho afectado, porque puede ser, por ejemplo, la salubridad o puede ser, en cambio, el medio ambiente. Entonces es muy importante también mencionarlos. Pero hasta más no poder, resalto que hay que identificar suficientemente, hay que formular adecuadamente qué es lo que se va a pedir. Muy bien, ¿qué es lo que se va a pedir? ¿Ok? ¿Cuál es la acción que se le pediría, digámoslo así, eh, a la autoridad pública o al particular que realice para, bien, muy bien, cesar la vulneración, o qué es lo que tiene que hacer para precaver, para impedir que se pueda amenazar la protección del derecho del interés colectivo? En la acción de cumplimiento, aparte de los requisitos básicos que ya creo que nos estamos habituando a ellos, ¿ok? Como la identificación, como los hechos, pues hay que identificar también, como acción de cumplimiento, que es la norma, eso es lo esencial, y también la autoridad incumplida, la autoridad que está incumpliendo, porque sin eso no tendría sentido la acción de cumplimiento. Tiene que haber una norma incumplida, una autoridad que le corresponda cumplirla de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Y en la acción pública de inconstitucionalidad, pues hay que indicar sí o sí la norma que está siendo vulnerada, ¿cierto? Ejemplo, el artículo 15 de la Constitución. Ejemplo, el artículo 60 de la Constitución. Muy bien, pero también hay que indicar la otra norma, que sería la norma vulneradora, la ley o la norma con fuerza material de ley. ¿Ok? Hay que indicar al menos ese par de cosas. Luego vienen otros elementos como dar las razones. Por ejemplo, decirle a la Corte que ella es competente por las siguientes razones, o sea que hay que conocer en buena medida lo que establece en este caso el decreto 2067 del año 91, que es de fácil consulta, así como todos los elementos normativos que hemos citado aquí. Yo los animo a eso, como dije a mis estudiantes. Miren en perspectiva los 7 mecanismos de protección de derechos recogidos en la Constitución y desarrollados legalmente, y hagan inferencias como estas. Notaron que en ninguno de los mecanismos mencionamos que se requiera la representación de un abogado. Es cierto, en muchas ocasiones se recomienda que sea un abogado, como por ejemplo en ocasiones sobre el habeas corpus, porque puede haber, digamos, aspectos de discusión o de, digamos, muy técnicos del derecho, y por lo que se juega en este caso la libertad, muchas veces se justifica que, bueno, se requiere abogado, pero no porque sea obligatorio, ¿ok? No porque sea obligatorio. Como sucede con muchas de las acciones, digámoslo así, ordinarias, eh, que para que realmente uno sea escuchado ante un juez, necesita la representación, la intermediación de un abogado. En este caso no, eso muestra también el carácter, lo que se busca, y por eso también noten que los titulares son normalmente cualquier persona
aunque con la salvedad de la acción pública de inconstitucionalidad, que em, solamente podrían ser los ciudadanos. Espero que estén muy bien, los animo a que continúen con el desarrollo del curso. Estamos ahora enfocados en la segunda actividad, la tienen ahí en la plataforma, animo. Si tienen alguna inquietud, me escriben y yo con todo gusto, em, en un tiempo razonable, la intento resolver. Y bueno, espero que nos veamos más adelante, tengamos esa dicha de compartir alguna de las clases. Chao, que estén muy bien todos mis estudiantes.